Bendiciones a mis amados hermanos de Pentateuco. Siempre un placer este reencuentro con los amados hermanos. Y aquí seguimos con nuestro estudio de Éxodo en la lección número 3. Ahora vamos a resolver el tema de la lección 13. Bendito Padre, te pido por mis amados hermanos, Señor, bendícelos, líbralos de toda adversidad y provee, Señor, lo necesario para su sustento. Bendícelos grandemente, Señor, y que sea tu Espíritu amado quien nos guíe en esta tarde, Señor, para nuestro estudio. Gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanitos, entonces vamos a resolver lo que nos habíamos propuesto aquí, la lección 13. Dice aquí el tema sobre el viaje desde Egipto al Sinaí, el tema, el himno del bautismo. Muy bien. Tenemos aquí, en el punto 1, lea nuevamente el himno de Moisés para captar totalmente el sentido de este canto judío de gozo y alabanza y tome nota de sus dos partes. Éxodo 15, 1, 2 celebra la pasada del Mar Rojo y Éxodo 15, 13, 18 espera la entrada a la tierra prometida. Muy bien, entonces de esta lectura vamos nosotros ahora a la lectura de Éxodo 14, 30, 31. ¿Qué encontramos? Éxodo 14, 30, 31. Tenemos aquí, recurrimos aquí a nuestra pizarrita y encontramos que dice el versículo 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y en el versículo 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Qué bien, entonces la pregunta aquí es, nuestro comentario respecto al motivo de la inspiración del canto, y compáralo con los himnos y coros que se cantan en nuestras congregaciones. Bueno, lo que podemos poner aquí como respuesta es que, así como otros signos conocidos, este está inspirado en la experiencia personal de la salvación. Israel expresa su gratitud y su alabanza a Dios luego de experimentar su liberación. Esa es la respuesta que corresponde, hermanos, aquí a la primera pregunta. En el punto 2 dice, revisen el número 11 del estudio bíblico preliminar los principales acontecimientos de los 8 lugares del viaje desde Egipto hasta el Sinaí. Ya sabemos, hermano, esto ya lo debemos ir memorizando, que es los lugares es Ramesés es su nombre, que significa preparación. Hemos puesto este subtítulo porque ahí se preparó el pueblo pues, para la partida hacia el Sinaí. Luego tenemos a Sucot, que significa partida, que es la primera parada, digamos, ahí del pueblo del Señor. Etam, que significa la presencia del Señor en una nube, ¿no es cierto? Ahí la presencia bendita de nuestro buen Dios. Luego tenemos el Mar Rojo, que significa la parada, pasada, porque de lo que se trata es que cruzaron el Mar Rojo, ¿no es cierto? Cuando el Señor lo insta a Moisés a que toque las aguas y se separaron las aguas, Dios abrió realmente el mar, ¿no es cierto? Para que pudiera pasar en seco su pueblo. Luego tenemos ahí el desierto de Shur o Mara, ahí es donde encontramos ahí ya con sed al pueblo, faltó agua y bueno, Moisés tomó una rama y tocó las aguas y las aguas pudieron servir para calmar la sed del pueblo de Dios. Muy bien, entonces tenemos ahí al siguiente punto que es Elim, que significa palmeras. Ahí encontraron en este viaje los 12 pozos o las 12 fuentes, como se les llama, y 70 palmeras. Eso tiene ahí un tema muy especial porque en algún momento tocaremos el tema de los números de la Biblia. Y bueno, luego el desierto de Sin, ahí el pueblo siente hambre, ahí provee el Señor el pan, ¿no es cierto?, el maná desde el cielo, que no les faltó un solo día durante esos 40 años en que estuvieron ahí vagando por el desierto. Y luego Refidín, que viene a ser la peña, o donde a falta de agua, Moisés, como el Señor le dio la indicación, golpeó la roca o la peña y brotó el agua, ¿no es cierto? También tiene esto un trasfondo muy importante que lo vamos
a continuar estudiando. Bueno, pero en el inciso A dice, ¿a cuáles de estos acontecimientos se refiere Pablo en 1 Corintios 10, 1 al 4? Se refiere, vamos a ver, aquí en nuestra pizarrita de 1 Corintios de 10, 1 al 4, encontramos aquí nosotros esta lectura. El versículo 10 dice, en el contexto de la amonestaciones contra la idolatría, ¿no? Punto 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Punto 2, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y el punto 4, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, de 1 Corintios 10, 1 al 4, ¿cuáles de estos acontecimientos se refiere Pablo? Aquí entonces el punto primero dice la nube, igual etam, igual presencia. En el siguiente reglón, la pasada del mar, se refiere al Mar Rojo, y el concepto pasada. El siguiente reglón, el alimento o el pan, el maná, en el desierto de Sin, la provisión del pan. Y en la siguiente línea, la bebida de la roca o de la peña, que se refiere a Refidín, a esta ciudad, que fue donde Dios proveyó el agua, ¿no es cierto?, para calmar la sed de su pueblo. Ahora en el inciso B dice, ¿qué paralelos describe Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo entre estos acontecimientos del peregrinaje del pueblo de Israel y la experiencia de la iglesia del Nuevo Testamento? Entonces podemos poner como respuesta aquí, de las experiencias israelitas, Pablo establece paralelos entre las nubes de Etán, el cruce del Mar Rojo y el bautismo. Punto y coma, entre el maná, entre paréntesis pan, recogido en el desierto del Sin y el agua de la roca. Se puede destacar la unidad de las Escrituras y la prefiguración y presencia de ¿quién? De Jesucristo. Eso es lo que se puede prefigurar. Eso es lo que damos como respuesta para el inciso 2b. En el punto 3 dice, veamos cómo en la profundidad, veamos más en la profundidad cómo la nube y la pasada del Mar Rojo simbolizan el bautismo. En 1 Corintios 10, 1, 2, Pablo se refiere a la nube de la presencia de Dios que los acompañó por doquier y la pasada del mar. ¿Qué paralelos encontramos con el bautismo del Señor Jesús en Mateo 1, 9, 11? Bueno, vamos a ver qué dice 1 Corintios 10, 1, 2. En 1 Corintios, vamos a ver aquí, tenemos 10.1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y en el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y en Marcos 1, 9, 11, nos dice el versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y el versículo 10 dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces la pregunta aquí, ¿qué paralelos encontramos? La respuesta debe ser, durante el bautismo de Jesús, la presencia de una paloma y la voz celestial denotan la presencia de Dios mientras Jesús pasa por las aguas del Jordán. Ya nos referimos ahí al bautizo de Jesús, ¿no es cierto? Ahora muy bien, en la siguiente pregunta, en el punto 4, siempre vamos tratando sobre el cántico de liberación, ¿no es cierto?, de Éxodo 15. En el punto 4 dice, ¿qué tema central del cántico expresado en Éxodo 15.2 es también la verdad central expresada en nuestro bautismo? Compárelo con Éxodo 14.13. Entonces aquí vamos en el 15.2, tenemos aquí, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios mi Padre, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y en el Éxodo 4.13 dice, Éxodo 14.13, el versículo 13 dice,
Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces, ¿qué respuesta es la que debemos anotar aquí? Que el bautismo simboliza nuestra salvación, concedida por Dios, por su poder fueron salvados los hijos de Israel. Esa es la respuesta para este punto 4. En el punto 5 dice: ¿qué tema paralelo a la salvación se destaca en Éxodo 15:13, que usa la misma palabra hebrea que estudiamos en Éxodo 6:6? Entonces, intercambiar ideas sobre su significado en la peña. Aquí la respuesta que vamos a dar es que la palabra redimir está estrechamente ligada con el nombre de Dios Jehová. Punto seguido. Sugiere la idea de un pariente redentor, entre comillas, pariente redentor, quien para recuperar un objeto perdido a un pariente. Eso es lo que significa. ¿Quién paga rescate para recuperar un objeto perdido? En Levítico 25:25 dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ahí tenemos un aporte. Y en Ruth 4:8 tenemos otro aporte. En Ruth 4:8 leemos acá: entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Entonces aquí, hermano, nosotros aquí podemos recordar esa hermosa historia de Ruth, ¿no es cierto? Cuando va al encuentro de Booz, ¿no es cierto?, que es el pariente redentor. Esa es una historia muy, muy bonita que ustedes deberían estudiarla ahí en los temas en el libro de Ruth, precisamente, la historia de Ruth, de las grandes mujeres del Señor. Entonces ahí se simboliza al pariente redentor, a Booz, como el que salva a Ruth y a la viuda de esta dramática situación en la que se encontraban. Entonces, ¿qué podemos colegir de aquí? Lo siguiente, la respuesta para el punto 5. La palabra redimir está estrechamente ligada con el nombre de Dios Jehová. Sugiere la idea de un pariente redentor quien paga rescate para recuperar un objeto perdido a un pariente. Eso es lo que dice Levítico 25:25. Punto seguido. Un hermoso ejemplo de Booz, quien redimió a Ruth, que lo acabamos de leer en el capítulo 4, versículo 8. Dios, entonces, es nuestro pariente redentor. Dios es nuestro pariente redentor, entre comillas, para darle esa especial consideración. Entonces aquí tenemos, hermano, después de la lectura del maestro aquí, de su profesor, en el punto 6, lea Éxodo 15:1, 4, 5. Lea Éxodo 1:4-5. Lea Éxodo 15:1-4-5. 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se has magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre y lo enalteceré. En el 4 dice: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Y en el punto 5, versículo 5, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Esto es lo que tomamos de la lectura de Éxodo 15, 1 y 4 y 5 versículos, que habla de cómo el mar tragó al ejército egipcio. Y aquí esto es realmente un tema, la pregunta 6, que es una pequeña tarea que yo les exhorto, hermano, que desarrollen en casa, leyendo también Miqueas, Hechos y Romanos, como se indica, y que pongan ahí su
su concepto, ¿no es cierto? Lo que ustedes pueden ahí tomar en cuenta, un pequeño comentario, ¿no es cierto? Hay que ejercitarnos, hermano, en lo que podemos tomar de la sabiduría del Señor. Entonces, lo dejamos esto como tarea, hermano, para la siguiente reunión. Y en el punto 7 dice, en el bautismo existe una magnífica identificación entre Jesucristo, quien al morir crucificó a nuestro viejo hombre y destruyó el pecado. Y nosotros. Lea el resto del pasaje de Romanos 6, 7, 14 acerca de nuestra victoria sobre el pecado, refiriéndose además a Gálatas 2:20, 5:24 y Efesios 4. Claro, ¿qué lecciones aprendemos de cómo vivir la realidad de nuestra victoria sobre el pecado? Empecemos por Romanos 6, 7, 14. Romanos 6, 7, 14. Veamos aquí en nuestra pequeña pizarra, Romanos 6, 7, 14. Disculpen, hermanos, la interrupción. Y vamos a ubicar aquí en Romanos 6, 7, 14. Punto 7. Bueno, entonces la respuesta que podemos considerar aquí, a ver un minutito, hermanos, vamos a ubicar Romanos 6, 7, 14. Romanos 6, 7, 14. Aquí tenemos. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoría más de Él. Versículo 10 de Romanos. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Punto 13, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, ¿no es cierto?, de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, leemos Gálatas 2:20 también, con Cristo, que es la fórmula de Pablo para la victoria, que lo hemos estudiado en Gálatas, en Viajes de Pablo, ¿no es cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ¿no es cierto?, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que se entregó a sí mismo por mí. Esto es uno de los versículos clave de Gálatas, ¿no es cierto? Gálatas 2:20. Y también leemos aquí el versículo 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí incluso la lectura de Efesios 24, o 4:22-24. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, ¿qué lecciones aprendemos de cómo vivir la realidad de nuestra victoria sobre el pecado? La respuesta que debemos colocar ahí es, debemos considerarnos muertos para el pecado, comprender que en Cristo el pecado pierde el poder para esclavizarnos, punto y coma. Siempre que decidamos asirnos o tomarnos de su gracia que tenemos en Él para resistir los impulsos del viejo hombre, entre comillas, y vestirnos del hombre nuevo, entre comillas, poniéndole énfasis a estas expresiones.
Y en el punto 8, sobre la victoria sobre el mundo, leemos el pasaje del cántico de Éxodo 15, 14, 6. Y nos hablan de los pueblos que rodearon al pueblo de Israel en su ruta del viaje a la tierra prometida, que representan al mundo, porque los asediaban a los israelitas a su paso, ¿no? Asediaban al pueblo de Dios para causarles daño. Entonces, con sus peligros y tentaciones. La pregunta es, ¿en qué sentido habla del bautismo de nuestra victoria sobre el mundo? Lea Gálatas 6:14. Vamos a ver la lectura de Gálatas 6:14, hermanos. Aquí dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, y la lectura de Juan 2, 15, 17 y 4, 4. ¿Qué podemos resumir de esto? ¿En qué sentido habla el bautismo de nuestra victoria sobre el mundo? Que así como Dios libró a Israel del asedio de los pueblos en su viaje, Cristo, ¿no es cierto?, nos otorga la victoria sobre las vanidades del mundo, ya que por medio de su resurrección tenemos vida nueva, simbolizada en nuestra salida del agua del bautismo. Interesante reflexión, hermanos. Y en el punto 9, dice, el cántico celebra también la derrota de los enemigos de Israel. De la lectura de Éxodo 15, 6, 12, de la lectura de Éxodo 15, 6, 12, de la lectura de Éxodo 15, 6, 12, y descubra los paralelos con Hebreos 2, 14, 15 y Efesios 6, 10, 18. Leemos la parte final de Efesios 6, 10, 18. Dice, sobre el contexto de la armadura de Dios, ¿no es cierto? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, dice aquí la pregunta, ¿qué podemos resumir sobre la victoria sobre el diablo? Aquí dice, como respuesta, nosotros también podemos gozar de la victoria sobre Satanás y sus huestes infernales, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Punto aparte. En la lucha espiritual, los enemigos de Dios y su pueblo saldrán victoriosos siempre en victoria. Repito, nosotros también podemos gozar de la victoria sobre Satanás y sus huestes infernales, gracias a la obra de Cristo en la cruz. En la lucha espiritual, los enemigos de Dios y su pueblo saldrán siempre perdedores. Los enemigos de Dios saldrán perdedores. O sea, los enemigos de Dios y su pueblo saldrán siempre perdedores. Ahora, la conclusión dice aquí, en el punto 10, el cántico también se refiere a una gloriosa esperanza asociada con nuestra salvación y simbolizada en el bautismo. De la lectura de Éxodo 15, 13 y 16, 18, ¿qué esperanza futura aquí delineada es también nuestra al pasar por el agua del bautismo, comparado con Apocalipsis 15, 1, 3? Tenemos aquí entonces lo siguiente. Por razones de tiempo y espacio, hermanos, me veo precisado solamente a leer la parte de Éxodo 15, 13, ¿no es cierto? 15, 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Y Éxodo 15, 19, 21 dicen, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y etcétera, etcétera, lo que continúa ahí. Ahora piense, dice aquí,
en formas creativas para expresar la alabanza a Dios. Bueno, esto es una respuesta ya de orden personal para que ustedes les dé y lo van a leer con más detenimiento en casita, hermanos. Ustedes comprenden las razones de espacio y de tiempo, y los dejo ahí, hermano, para que ustedes continúen con la lección 4. Que Dios los bendiga, hermanitos. Aprovechemos la mejor inversión de nuestro tiempo, como siempre, es la lectura bíblica. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto.